Buenas noches. Buenas noches, Feli. Mucho gusto. Igualmente, compañeritos, vamos a... Buenas noches, licenciado. Igualmente, gracias, buenas noches. Vamos a continuar recordándoles que cuando se habla de delito hay 4 elementos, ¿verdad? ¿Qué es delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es delito. Ya vimos lo que es la acción. Sabemos que es la conducta humana voluntaria, ¿verdad? Esa es la acción, conducta humana voluntaria. Que miramos ya que existen las clases de acción, las formas de acción, las clases de omisión. Ya vimos lo que es la posición de garante, la relación de causalidad entre causa y efecto, aquí hay un resultado y qué acción fue la que realmente produjo el resultado. Esa es la relación de causalidad. Entonces ahí terminamos prácticamente lo que es la acción. Solo una pequeña referencia porque anteriormente había mucha discusión con el asunto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de la empresa. Antes era discusión, hoy ya no hay discusión alguna porque ya aparece en nuestra legislación que deviene de convenios internacionales, especialmente la Convención de Palermo, cuando trató el tema de la delincuencia organizada, trajo consigo el tema de la empresa, porque a través de la empresa se considera que pueden cometer muchos delitos, especialmente el blanqueo de capitales o el lavado de dinero. Y por eso desde esa instancia de la Convención de Palermo se instó a los estados a que podrían ellos regular en su legislación interna lo que es la responsabilidad penal de la empresa. Por eso nosotros en el año 2012 tuvimos una reforma por parte del Congreso donde ya estableció la responsabilidad penal de la empresa. Y tenemos el 38 que las empresas son penalmente responsables. Anteriormente solo eran los gerentes de las empresas, pero hoy día ya en sí es la empresa. Que efectivamente hay una teoría alemana que también ya está incluida en las legislaciones particulares, el tema de la compliance. La compliance es una forma que se tiene por parte de la empresa de cuidarse para que internamente no se cometan delitos. Son las famosas formas ISO u otra circunstancia que vigila el accionar de la empresa. A través de estas normas de vigilancia, lo que se persigue es que la empresa tenga menos posibilidad de que sus trabajadores, y no digamos sus gerentes o administradores, cometan un tipo de delito. Es forma de controlar. Si se logra determinar que la empresa tuvo buenos mecanismos de control y vigilancia y a pesar de eso el gerente, administrador cometieron esos delitos de lavado de dinero o cualquier otro tipo o especie similar, pues ahí la empresa sí es irresponsable del delito porque hicieron o hizo todo lo posible de evitar que se cometieran esos delitos. Porque en realidad la responsabilidad penal de la empresa a veces causa muchas injusticias, como por ejemplo, imaginémonos que nosotros somos 110 socios de una empresa donde aportamos a capital 1.000.000 de quetzales cada uno de nosotros. O sea, nuestra empresa tiene 110 millones repartido en cada uno de nosotros. Y con eso funciona. Pero nuestro administrador y nuestro gerente, sin saber nosotros, porque nosotros nos dedicamos a otras actividades, el gerente nuestro comete delitos, incluyendo el lavado de dinero. Y por la acción de él, todos nosotros vamos a perder la empresa. Y por la acción individual de él, vamos a perder nuestro dinero. Ese es un tema de injusticia, pero ya eso ya se ha ido librando con el asunto de la compliance, que es algo muy importante para que la empresa no solo evite delitos dentro de la empresa, sino también logre una irresponsabilidad penal, en dado caso se logre la investigación. Sí, don Alan, cuénteme. Bueno, entonces aquí estamos ya finalizando lo que es la acción como el primer elemento del delito. Ahora nos vamos al segundo elemento, que es el tipo penal.
¿Qué es el tipo penal? El tipo penal es la conducta que se describe por el legislador, esa conducta prohibida que se describe, que es descrita por el legislador. La conducta prohibida descrita por el legislador. Ese es el tipo penal, la conducta prohibida. Como ejemplo de tipos penales, yo tengo aquí el Código Penal y aquí encuentro un tipo penal que se llama negación de existencia económica. Eso es un tipo penal. El hurto es otro tipo penal. Falsificación de documentos es otro tipo penal. Contaminación es otro tipo penal. Atentado es otro tipo penal. Sobornos de árbitros es otro tipo penal. Juegos ilícitos es otro tipo penal. Violación a la Constitución es otro tipo penal. Tráfico de tesoros nacionales es otro tipo penal. Daños, otro tipo penal. Usura es otro tipo penal. Chantaje es otro tipo penal. Usurpaciones es otro tipo penal. Adopción irregular es otro tipo penal. Coacción, otro tipo penal. Amenazas, otro tipo penal. Asesinato, otro tipo penal. Homicidio, otro tipo penal. Lesiones, otro tipo penal. Abortos, otro tipo penal. Esos son los tipos penales, la conducta prohibidas descritas por el legislador en una norma penal. Ese es el tipo penal. Entonces, el tipo penal, pues está, como ya lo manifesté, dentro de una norma penal, se basa en el principio de legalidad, porque recordemos que todo debe estar escrito en ley, principio de legalidad. Y ahí entra lo que es la reserva de ley. La reserva de ley, recordemos que el único ente encargado de crear normas penales es el Congreso de la República. Esto es muy importante y lo vuelvo a resaltar. La reserva de ley enmarca que el legislativo es el único que puede crear normas penales, porque las normas penales llevan sanciones y las sanciones tienen por la finalidad de limitar bienes jurídicos, de limitar derechos fundamentales, limitar los derechos fundamentales, especialmente en este caso la libertad y el patrimonio antes de la multa. Que no es fácil limitar ese derecho fundamental, no es fácil que se nos vea coartada nuestra libertad de locomoción, no es fácil. Y además lo hemos vivido, yo se los he dicho en más de una oportunidad, lo duro que fue para todos nosotros estar encerrados en la pandemia. Ahí vimos nosotros parte del encierro, vimos parte, lo vivimos, y créame que no lo disfrutamos. Teníamos ansias de salir, aunque sea no saber nada, pero hay que salir. Ustedes estaban desesperados, máxime los domingos a partir de las 2, 3 de la tarde, donde había el toque que queda, y ustedes no podían ni siquiera ver a su novia. Era lo peor que ustedes pueden haber pasado. Imagínense esos ratos pequeños que ustedes les limitaron su libertad de locomoción. No digamos estar encerrados 5 años, 10 años, 15 años, y máximo en los recintos que son las cárceles públicas, donde aparte de ese encierro y esa libertad, esta restricción a su libertad de locomoción, las condiciones que están ahí debe de ser lo más difícil para el ser humano. Entonces, el único ente que puede restringir esto con una norma es el Congreso de la República. No puede ser ninguna otra autoridad, ni ninguno por ahí, nadie, solo el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque a la larga el Congreso de la República es el representante del pueblo. Porque ¿a quiénes elegimos como nuestros representantes? Son los diputados. Nos caigan bien o nos caigan mal, son los que nos representan. Que elegimos mal es otra cosa. Eso es culpa de nosotros por elegir mal. Tenemos que ver qué elegimos. Y tampoco permitamos que otros elijan por nosotros. Entonces, por eso es importante y saber la reserva de ley, que el único ente que vela y que tiene que hacer normas, especialmente estas normas que limitan derechos fundamentales, es el Congreso.
porque aparte de eso, recordemos que el Congreso tiene otros controles como el propio Ejecutivo y después la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí entra el tema de los principios de derecho penal, la proporcionalidad y todo eso. Entonces, volviendo al tema, el tipo penal son esas conductas descritas por el legislador prohibidas. Y aquí se une acción típica, la conducta humana voluntaria encasillada en un tipo penal, encuadrada en un tipo penal. A eso se llama tipificación. Para la función del juez es tipificar, encuadrar esa conducta humana encuadrada en el tipo penal. Eso ya es acción típica, es una acción típica. La conducta humana encuadrada en el tipo penal. Y el tipo penal, pues ya de una u otra manera hemos visto que el tipo penal tiene sus características porque viene una norma penal, se fundamenta en el principio de legalidad, debe ser escrita, debe estar previa a las conductas, protege los bienes jurídicos y también el tipo penal prohíbe la analogía. Recordemos que el principio de legalidad, cuando vimos, es, aparte de las exigencias de escrita previa, está la exigencia de taxativa, que la norma debe ser clara la conducta que se prohíbe. Y la analogía es cuando existen conductas que se parecen a las conductas establecidas en la ley. Y esa conducta que se parece a la conducta establecida en la ley, esa situación que se parece, se quiere colocar en la norma penal. No se puede. No se permite la analogía. Está prohibida la analogía, especialmente la analogía inmana en parte. Y el tipo penal dentro de sus funciones es que tiene una función limitadora porque limita exactamente solo la conducta establecida en el tipo y garantiza porque únicamente la conducta es la que se va a prohibir, es la que se va a penalizar y únicamente por las sanciones establecidas en el tipo penal. No se pueden encuadrar otras conductas distintas ni mucho menos imponer otras sanciones distintas a las establecidas en el tipo penal. Motivadora, porque a través del tipo penal se motiva a que la población no cometa hechos delictivos. Y también una función importante del tipo penal es que es indiciario. Hay un indicio que esa acción típica pueda ser antijurídica. Hay un indicio, hay una probabilidad que esa acción típica sea antijurídica. Pero vamos a determinar si es antijurídica hasta que analicemos la antijuridicidad. Pero ya es un cierto indicio. Con una conducta humana voluntaria encuadrada en un tipo penal, ya casi creemos que sea antijurídica. Pero se tendrá que analizar en su momento. Y que a través de la acción típica, la conducta humana voluntaria encuadrada en un tipo penal, da inicio el proceso penal. Porque recordemos que, y se los he dicho en varias oportunidades, el derecho penal se aplica hasta en la sentencia, hasta ahí se aplica el derecho penal. Y por ende, hasta en la sentencia se aplica todo lo que es la teoría jurídica del delito. Se mira, se ve si existe una acción típica, si esa acción típica es antijurídica y es culpable. Pero con la acción típica, con solo la conducta humana voluntaria encuadrada en un tipo penal, se da inicio a todo el proceso penal. Porque sin esa conducta típica no hay forma de iniciar un proceso penal. Pero con la acción típica se inicia el proceso penal y se llevan a cabo todas las fases procesales del proceso penal hasta en sentencia. Y ya en sentencia se va a determinar si efectivamente hubo una acción humana voluntaria o no voluntaria, si se encuadra un tipo o no se encuadra un tipo, si es antijurídica o no es antijurídica y si es culpable o no es culpable. Eso se mira ya en sentencia. Bien, a través de esta lección de hoy en la noche, vamos a poder desarrollar
cuando ustedes en una conferencia puedan escuchar, esto se llama un tipo complejo acumulativo con elementos descriptivos. ¿Y eso qué es? Vuelvo a repetir. Es un tipo penal complejo acumulativo con elementos descriptivos. Es un tipo penal complejo acumulativo con elementos descriptivos. ¿Y eso qué es? Estamos hablando en chino, pero en unos segunditos vamos a saber lo que es, a qué nos estamos refiriendo cuando decimos es un tipo complejo acumulativo con elementos descriptivos. Y para eso tenemos que empezar que el tipo penal, los tipos penales que están en nuestro código penal, todas las leyes penales especiales, todos los tipos penales, esos tipos penales tienen elementos objetivos y elementos subjetivos. Todos los tipos penales. No hay tipo penal que no tenga elemento objetivo y elemento subjetivo. Todos los tipos penales tienen elementos objetivos y elementos subjetivos. La noche de hoy vamos a ver estrictamente los elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? ¿Cuáles son? Bien. Fundamentalmente los elementos objetivos del tipo son cuatro. Cuatro elementos objetivos del tipo. Cuatro elementos. Cuando hablemos, por favor, de elementos objetivos del tipo, son cuatro. ¿Cuáles son? Bien jurídico tutelado, los sujetos, la conducta y el objeto donde recae la acción. Cuatro elementos. Bien jurídico tutelado, sujetos, conducta y objeto donde recae la acción. Cuatro elementos objetivos del tipo. Veamos el primero. Bien jurídico tutelado. Todos los tipos penales, todos los tipos sin excepción, protegen bienes jurídicos. Todos, todos. Pero tenemos la gran virtud que nuestro legislador, y yo creo que la mayoría de legislaciones a nivel mundial, los tipos penales están enmarcados en títulos, capítulos, bien establecidos, y a raíz de los títulos o capítulos uno puede determinar con suma facilidad qué bienes jurídicos protegen determinados tipos, o todos los tipos qué bienes jurídicos protegen. Por ejemplo, en estos momentos agarro y digo, me pregunto, el tipo penal de trata a personas, ¿qué bien jurídico protege? Entonces me voy y en el capítulo 1 y el título 4 dice delitos contra la libertad y seguridad de las personas. Ok, entonces este protege el delito de trata de personas, protege los de la libertad individual. Porque es la captación, es el encierro y es el negocio de las personas. Por ejemplo, otro tipo penal, vamos a ver qué bien jurídico protege, el de inseminación forzosa. Habla aquí de delitos contra la libertad. El de matrimonio, un tipo penal de matrimonio ilegal protege el bien jurídico, el orden público, familiar y el estado civil. Alteración de linderos, ¿qué bien jurídico protege? La propiedad. El robo, ¿qué bien jurídico protege? La propiedad. La estafa, ¿qué bien jurídico protege? La seguridad. El incendio, el tipo penal de incendio, ¿qué protege? La seguridad colectiva. Así sucesivamente estamos viendo que cada tipo penal protege un bien jurídico protegido, protege un bien jurídico. El atentado protege la administración pública, así sucesivamente. La malversación, fondos públicos,
el prevaricato, la administración de la justicia. O sea, todos los tipos penales protegen bienes jurídicos. De ahí la importancia de saber que de los elementos objetivos del tipo está el bien jurídico que pues, se protege. El siguiente elemento objetivo del tipo es relacionado a los sujetos. A los sujetos. En relación a los sujetos hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que realiza la acción u omisión de la conducta prohibida. Y el sujeto activo es el que realiza la acción u omisión de la conducta prohibida, el que mata, el que lesiona, el que hurta, el que malversa, el que prevarica. Todo esto es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. Es el titular del bien jurídico protegido, sujeto pasivo. Titular del bien jurídico protegido. Para hacer un mejor entendimiento, el siguiente ejemplo. Ahorita ustedes son las 7:30 y un espacito, pues tienen hambre. Y tienen unas ganas de comer, pero no tienen ganas de hacer comida. Entonces, ¿qué hacen? Pues ustedes ya saben, como son tan tecnológicos, se informa inmediata. Antes uno tenía que ir a buscar la comida, ahora ya no, con un telefonazo llega un repartidor. Y tienen ganas de comer los cebollines, por hacer un nombre, una empresa. Y entonces llaman y le dicen, bueno, entre unos minutos va a llegar su comida y está. Perfecto. Entonces usted a tales horas ya llega el repartidor de los cebollines de esa empresa y usted le paga al repartidor y como usted es buena gente, como debe de ser, no lo dudo, usted le da su propina al muchacho, porque la verdad ellos no solo del salario pueden vivir, sino también de las propinitas. Yo sé que la situación está difícil, pero le dan más 5 quetzales o un quetzalito. Ideal quetzalito de propina. Y entonces se va el muchacho. Ya entregó su comida y ahora lleva el dinero para la empresa. Pero en ese ínter, en ese camino, ya que va a entregar el dinero, es asaltado por un sujeto. Y ese sujeto le quita la moto y le quita el dinero que usted le dio como producto de la venta. Pero el asaltante todavía es buena gente y no le quita nada de dinero de él ni la propina que usted le dio. La pregunta, ¿quién es el sujeto pasivo en ese caso? El motorista, licenciado. La empresa. Recordemos que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que se protege. ¿Quién es el sujeto pasivo en ese caso? La empresa. Efectivamente, la empresa. La empresa, porque la empresa es el titular, es el propietario de la moto y del dinero del producto de la venta que usted le hizo, que a usted le hizo. Esa es la empresa, es el sujeto pasivo, porque la empresa fue la que sufrió la pérdida de la moto. El motorista no perdió nada, ni el quetzalito que usted le dio perdió porque no se lo quitaron. O sea, el motorista no sufrió ninguna consecuencia. La empresa sí sufrió el robo de su moto y el dinero producto de la venta que a usted le hizo. Es la empresa el sujeto pasivo. Ah, pero imaginémonos otra hipótesis. El segundo casito. El mismo, solo que esta vez el ladrón sí no tiene consuelo con él, sino le quita a él todo su dinerito, incluyendo incluyendo su propina, más
más el dinerito que él tenía guardado por ir a comprar una medicina para un su patojo, le quitaron ese dinero y aunado a eso también lo golpearon. ¿Quién es el sujeto pasivo en ese caso? Un motorista. El repartidor. El motorista. Y la empresa ya no. Los dos, el motorista y la empresa. Ahí está. Efectivamente hay dos sujetos pasivos ahí. Porque hay dos sujetos que son titulares de esos bienes jurídicos. El primero es la empresa, porque le robaron la moto a la empresa, le robaron el dinero a la empresa. Y segundo sujeto pasivo es él, porque también sufrió un robo de su dinero ya personal, más las lesiones que le ocasionaron. Entonces ahí hay dos sujetos pasivos. Estamos, o sea, sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. Muchas veces sí coincide, especialmente en los tipos penales de físicos, las lesiones, el homicidio, todas esas cosas, sí son directamente al titular del bien jurídico protegido, pero en otros casos no precisamente. Los sujetos, tanto activo y pasivo, hay sujetos comunes y sujetos especiales. Hay sujetos comunes y sujetos especiales. Los comunes es cuando el tipo penal dice quién. Por ejemplo, dice aquí, estoy agarrando al azar los tipos penales. La estafa de fluidos, dice, 270. Quien aprovecha indebidamente energía eléctrica, todo eso, ¿quién? Es cualquiera. Sujeto común. Es un sujeto común de autor. Es un sujeto activo común. Violación de correspondencia, dice, ¿quién de propósito? Es sujeto común porque cualquiera. Allanamiento, el particular, ¿qué? Cualquiera. Plagio, secuestro, dice los autores, no sé qué, cualquiera, no está diciendo alguien en específico. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, la explotación de una persona mayor de edad, bueno, esto es cualquiera. Lesiones culposas que encausaren lesiones, eso es cualquiera, eso es un sujeto común, un sujeto activo común. Pero hay sujetos especiales, hay sujetos activos especiales, como en el caso de prevaricato, por ejemplo, el 462 dice, el juez qué. O sea, el único que puede cometer prevaricato es el juez. Así como nosotros que no somos jueces, no cometemos prevaricato. Prevaricato solo es un sujeto especial de autor. Ese sujeto especial únicamente, ese tipo penal únicamente lo pueden cometer los jueces. Nosotros que somos mortales no podemos cometer esos delitos. El falso testimonio, por ejemplo, falso testimonio, 460 dice, comete falso testimonio el testigo, el perito. O sea, nosotros que no somos testigos, no somos peritos, no podemos cometer el falso testimonio. Ahí se necesita un común, es un sujeto común de autor. Es cualquiera, sujeto activo común, cualquiera lo puede cometer. El cohecho pasivo, comete delito de cohecho pasivo el funcionario público. Nosotros que no somos funcionarios no podemos cometer cohecho pasivo. Es solo el funcionario o empleado público. La malversación solo lo pueden comete delito de malversación el funcionario o empleado público. Quiere decir que nosotros los mortales que no somos empleados ni funcionarios públicos no podemos cometer malversación, porque ahí se necesita como sujeto activo común es cualquiera. Ahí es un sujeto activo especial, porque aquí solo se necesita que ellos sean los únicos que cometen delito. Igual el de prevaricato, solo el juez es un sujeto especial de autor.
El cohecho pasivo es un sujeto especial también de autor, porque solo ellos lo pueden cometer. El común lo comete cualquiera de nosotros. No se necesita una especialidad. Pero el sujeto especial, el sujeto activo especial, se necesita, por eso especial, porque solo ellos lo pueden cometer. Prevaricato solo los jueces. Falso testimonio solo los testigos o peritos. La malversación de fondos solo el funcionario de empleo público. El cohecho pasivo solo el funcionario de empleo público. Esos son sujetos especiales de autor. Los comunes, cualquiera. Sujetos especiales, solo ellos. También pasa en los sujetos pasivos. Sujetos pasivos, hay sujetos pasivos comunes también, que se le comete a cualquiera de nosotros. Un robo se nos comete a cualquiera de nosotros. Una estafa se nos comete a cualquiera. Pero hay sujetos especiales pasivos, como el caso del femicidio, por ejemplo, es especial, solo se le comete a la mujer. La violencia económica solo se le comete a la mujer. El abandono de niños solo se le comete a niños. Ahí estamos hablando de sujeto pasivo especial. Eso es en cuanto a los sujetos como elementos objetivos del tipo. El otro elemento objetivo del tipo es la conducta. La conducta descrita en el tipo penal. Esa conducta descrita por el legislador, que realmente es el núcleo rector del tipo penal. Es el núcleo rector, es esa conducta que a la larga es el eje principal del tipo penal. La conducta de lesionar, la conducta de estafar, la conducta de hurtar, ese es el núcleo rector. Pero esa conducta, hay tipos penales simples y tipos penales complejos. Aquí viene lo bonito. Tipos penales simples y tipos penales complejos. Los tipos penales simples son aquellos que solo se requiere una acción. Una acción. Lo que anteriormente manifesté es un simple. Pero hay tipos penales complejos donde requieren o establecen dos o más conductas. Esos tipos penales complejos. Ustedes van a escuchar en algún evento, en una conferencia, cuando se habla, esto se refiere a un tipo penal complejo, o cuando ustedes lean su parte especial, en la parte especial que hay descripciones de los tipos penales, dicen el delito de tráfico de drogas, por ejemplo, es un tipo penal complejo. Usted ya sabe por qué complejo, porque se requiere, hace ver o se establecen dos o más conductas. Esas dos o más conductas pueden ser acumulativas o alternativas. Pueden ser, cuando se refiere a un tipo penal complejo, pueden establecerse a través de conductas alternas o acumulativas. Cuando se refiere a las acumulativas, ¿perdón? Cuando se refiere a una conducta compleja acumulativa, podemos poner el ejemplo acumulativa, que acumula, es una conducta, una, y se necesita otra. Sí, don Anthony. Sería algo así como los asesinos en serie. No. Está bien que me haga esa pregunta porque no estamos hablando de dos o más tipos penales. No estamos hablando de concurso de delitos. Estamos hablando de que un solo tipo penal tiene dos o más conductas. Requiere de dos o más conductas. Un solo tipo penal. Lo que usted me está hablando del asesino en serie es cuando el asesino, la persona comete en varios tipos penales o un solo tipo penal varias veces. Pero aquí estamos hablando del tipo penal en sí. El elemento objetivo del tipo penal es la conducta. Y el elemento objetivo del tipo penal puede ser que se escriban dos o más conductas. Sí, don Alan. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda entre esos dos tipos de conducta. Entonces, el de accionar puede ser una acción que sea solo un ejemplo,
Y la compleja puede ser que lo repito varias veces. No. La confusión que ustedes traen, porque es lo mismo que el anterior compañero, la confusión que ustedes traen es que una persona puede realizar varias conductas que significan varios tipos penales. No, aquí solo estamos refiriendo un tipo penal. Un tipo penal. Un solo tipo penal. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar, el tipo penal de responsabilidad de conductores. Está en el artículo 157. 157. Ese tipo penal es muy interesante porque de plano constantemente se lesiona ese tipo penal o se infringe ese tipo penal, porque es cuando una persona dice quien condujere un vehículo automotor en estado de ebriedad. Ojo, aquí se necesitan dos conductas. El tipo penal requiere de dos conductas y dos conductas a la larga son acumulativas. Se necesita conducir y en estado de ebriedad. El tipo penal requiere dos conductas. Lo que ustedes están diciendo es cuando la persona realiza varias conductas y por ende varios tipos penales o un solo tipo penal. Todavía no estamos entrando al concurso de delitos. Ahorita solo estamos viendo el tipo objetivo, los elementos del tipo. Y ahorita dentro de los elementos del tipo está el elemento objetivo. Y el elemento objetivo del tipo penal, cualquier tipo penal puede tener dos o más conductas. El ejemplo de responsabilidad de conductores se requiere de dos conductas: conducir y en estado de ebriedad. Y es acumulativo porque se necesitan esas dos conductas para que se realice el tipo penal. El otro es el famoso caso del allanamiento. Por ejemplo, el asesinato. El asesinato es un caso acumulativo. El asesinato dice, para ser asesinato, para ser homicidio se necesita una conducta. Para ser homicidio es matar. ¿Listo? Pero para ser asesinato se necesitan dos conductas, mínimo. Y son acumulativas, porque necesitan las dos. Para hacer homicidio, una conducta. Para hacer asesinato, dos conductas. Y no lo digo yo, lo dice el 132 de su Código Penal, donde dice asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona. Es una conducta. Pero que lo haga con alevosía, o con premeditación, o con ensañamiento, o con fines terroristas. Pero aquí el asesinato evidentemente es un delito complejo porque se habla de dos o más conductas y alternativas, y acumulativas, acumulativas porque aparte de matar se necesita otra conducta. Se puede dar por alevosía y la alevosía yo sé que ustedes la van a ver en su parte especial, pero para empezar a entender la alevosía es cuando una persona realiza una conducta para asegurar el resultado o efectivamente dejar o actúa cuando el sujeto pasivo está en total indefensión. Por ejemplo, alguien mata a un niño de 6 meses, por ejemplo, o de 1 año. Ahí no me hable de homicidio, ahí me habla de asesinato. Porque lo hizo alevosamente, es asegurar el resultado o la persona no puede defenderse. O matar a alguien que está durmiendo. No me hable de homicidio y me hable de asesinato. O ese clásico ejemplo de asesinato es cuando alguien dispara por la espalda a otro. Ahí no forma de defenderse de la otra. Entonces ahí no me hable de homicidio, me hable de asesinato. Entonces, estamos hablando que es un tipo penal complejo,
porque varias conductas, y es acumulativo porque es una y otra. Se necesitan las dos conductas mínimas. Ahora se da también un tipo penal complejo alternativo. El alternativo es efectivamente como se da en el comercio ilícito de drogas o estupefacientes, cuando se necesita una u otra conducta, una u otra, ya sea que distribuya o almacene droga. Cualquiera de las dos es un tipo penal complejo porque hay varias conductas, pero es una u otra. Con cualquiera de las dos conductas realizadas comete el tipo penal. O el caso de la trata de personas. También la trata de personas, cuando uno ve la trata de personas, son varias conductas, pero son alternativas. Puede ser que con una de las conductas usted ya comete ese tipo penal. Por aquí vi el tema de la trata de personas, que se necesita cualquiera de las dos. Dice, constituye delito de trata de personas la captación o el transporte o la retención o recepción de una o más personas. Entonces, cualquiera es un tipo penal complejo porque establecen varias conductas y se comete el delito con una o con otra. El clásico ejemplo del allanamiento es el mejor ejemplo de un tipo penal complejo alternativo, porque aquí, para cometer el delito de allanamiento, se necesita que usted entre sin invitación alguna. Entonces, ahí comete el delito de allanamiento. O siendo invitado, usted ya no quiera salir. Ese es allanamiento también. Entonces, el tipo penal de allanamiento es un tipo penal complejo con conductas alternativas, ya sea con una o con otra. Ahí estamos hablando del tipo penal. Estamos viendo tipo por tipo. No varios tipos, un solo tipo. Es parte de los elementos objetivos del tipo. Y el último elemento objetivo del tipo es el objeto donde recae la acción. El objeto donde recae la acción, el objeto en sí, puede ser en casos de la vida o la libertad el aspecto del físico, recae en el titular del bien jurídico protegido. Si son lesiones, pues el bien jurídico tutelado es la misma persona, la vida de la persona es la misma persona, la libertad de la persona, el secuestro es la persona. Pero en otros tipos penales como el hurto, la estafa, todo lo que es patrimonio, recae en cosas. Tal como el ejemplo que vimos la vez pasada, pues ahí no coincidía el titular del bien jurídico tutelado con la persona que le quitaron las cosas. Entonces ahí es donde se resalta en todos los tipos penales el objeto donde recae la acción, la conducta anteriormente descrita. Entonces son los 4 elementos objetivos del tipo penal. Bien jurídico tutelado, sujeto, sujeto activo, sujeto pasivo, común, especial. Conducta, la conducta descrita por el legislador, que puede ser simple, con una sola conducta, puede ser compleja, donde narra varias conductas, y se necesita sea acumulativa o alternativa. Y el objeto donde recae la acción. Son los 4 elementos objetivos del tipo. El tipo penal también tiene elementos descriptivos y elementos normativos. Los elementos descriptivos, pues la idea fundamental de todos los tipos penales es que las conductas se describan automáticamente. Estos son los elementos descriptivos, que se describen por sí solas. Matar, pues automáticamente describimos. Estafar, pues automáticamente es una conducta descriptiva, porque se comprende por sí solo. Y hay los elementos y los tipos penales tienen elementos descriptivos. En algunos tipos penales se hace necesario incluir elementos normativos. ¿Y eso qué es? Los descriptivos, pues los elementos descriptivos del tipo
su misma redacción describe la conducta prohibida. Ahí no hay ningún problema, es fácil de determinar qué es lo que se quiere. Pero hay elementos normativos en algunos tipos penales o en muchos tipos penales se necesitan de los elementos normativos porque son ciertas valoraciones de índole social, de índole intelectual, cultural y normativo que hace necesario incluirse en los tipos penales. Hoy día tenemos como ejemplos normativos el tema de la ley contra el femicidio, por ejemplo. Ahí se incluyen varios elementos normativos, por ejemplo, la relación desigual de poder. Se hace necesario incluirlo en los tipos penales, la relación desigual de poder, pero tenemos que irnos a enciclopedias, tenemos que irnos a la jurisprudencia, tenemos que irnos a la dogmática, a encontrar ese elemento que norma en el tipo penal, que es relación desigual de poder. Por una simple redacción no entendemos que es, no describe automáticamente qué es la relación desigual de poder y tenemos que ir a otros lugares a entender qué es la relación desigual de poder. La misoginia, por ejemplo, igual, son factores sociales o culturales, incluyendo normativos que se incluyen en el tipo penal y nos hace acudir a otras esferas para saber interpretar lo que es este tema de la misoginia. El honor, lo erótico, el prestigio, son cuestiones culturales que tenemos que ir a buscar qué es el honor. Porque solo dice, ese es cuando le afecta el honor a la persona. Estamos hablando de elementos normativos. No son tan descriptivos. Entonces, los tipos penales también tienen esos elementos normativos que nos hace acudir a enciclopedias, a dogmática, a jurisprudencia para entender mejor estos aspectos. Que lo ideal en los tipos penales es que no existan elementos normativos, pero se hacen necesarios muchas veces porque no se va a poner el legislador a decir cuando afecte, cuando una persona tiene odio, rencor hacia la mujer y además de eso él tiene una posición que le da favoritismo y control, desprecio a la mujer. No, entonces solo dice cuando se da, cuando se comete el asesinato, cuando se violenta psicológicamente a la mujer, cuando existe una relación desigual de poder. Tenemos que saber qué relación desigual de poder. Ahí incluyen esos elementos normativos. Lo ideal, bueno, insistir es que en los tipos penales no existan elementos normativos, solo descriptivos, pero es muy, muy difícil por toda la evolución social que se tiene y ha habido. Y por último tenemos el tiempo y lugar del delito. ¿Cuándo se comete el delito? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo se comete el delito? Pues el delito se comete de conformidad con la teoría de la actividad. Esto quiere decir que se comete el delito en el momento en que se realiza la acción. Momento en que realiza la acción. Ahí se comete el delito. Ya no importa el resultado. Cuando se comete se produce el resultado, ya no importa. Por ejemplo, si a alguien le disparan hoy, está herido y pasa 3 años herido en un hospital y al final de cuentas fallece a consecuencia de esa herida, ¿cuándo se cometió el delito? En el momento de la acción, en el momento en que le disparó. Y esto es importante por el tema de la prescripción del delito. La prescripción del delito significa cuando por el transcurso de mucho tiempo, de algún tiempo establecido en la ley, que lo vamos a ver qué tiempo es, por el transcurso del tiempo, el Estado nunca persiguió, nunca accionó, nunca investigó el delito. Y al pasar el tiempo de la prescripción, prácticamente se entiende que el Estado no tuvo interés en perseguir el delito. Y en consecuencia, esa falta de interés se sanciona en el sentido de que el Estado ya no puede perseguir más ese delito. Se llama prescripción del delito. Pero realmente estamos hablando de 25 o 20 años que se prescriben los delitos. O sea, durante ese plazo
el Estado tiene para investigar los delitos. Y si vence ese plazo y no ha hecho absolutamente nada, prácticamente prescriben los delitos. Perdón, jóvenes, perdón. Lo bueno que no estamos en presencial, que esto está pegando duro. Salulic. Gracias. Entonces, por eso es importante establecer cuándo se comete un delito. Y con base en la teoría de la actividad, es en el momento donde se realiza la acción. ¿Y dónde se comete el delito? Pues aquí nos basamos en la teoría de la ubicuidad. La teoría de la ubicuidad consiste en que se considera cometido el delito en cualquiera de los lugares donde se realiza la acción o donde se produce el resultado, o donde se produce. Se considera cometido el delito en el lugar donde se realiza la acción o en el lugar donde se produce el resultado, o sea, en ambos. Por eso es teoría de la ubicuidad. Y esto es importante porque se dan casos, en Guatemala se producen muchos casos. Por ejemplo, a un motorista le dispara en el trébol de aquí de la zona 12 y sigue caminando su moto y ya cae herido y fallecido en la Bayer de la Roosevelt. La pregunta es, ¿qué autoridad judicial y fiscal tiene competencia para juzgar ese hecho? De conformidad con la teoría de la ubicuidad, Guatemala tiene competencia porque aquí fue donde se produjo la acción. Pero también Misco tiene competencia porque ahí se produjo el resultado. O sea, ambos pueden llevar a cabo las diligencias fiscales y judiciales. En ambos lugares, porque en ambos lugares, en uno se realizó la acción y el otro se produjo el resultado. Eso es en el ámbito nacional, que aunque ustedes no lo crean, se dan muchos problemas a veces. A veces hay problemas enormes, pero hay que tener presente la teoría de la ubicuidad. Y en el ámbito internacional es la explicación que tenemos cuando podemos ver nosotros que hay un montón de personas extraditadas a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la teoría de la ubicuidad. Porque si bien es cierto, aquí en Guatemala estas personas pudieron cometer el delito o la acción del delito, pero también produjo resultados allá en Estados Unidos. Háblese de lavado de dinero o trasiego de drogas o personas. Entonces, se realizó la acción acá, pero también produjo un resultado allá. Entonces, de conformidad con la teoría de la ubicuidad, ambas naciones tienen competencia para conocer el delito, ya sea Guatemala o Estados Unidos. En estos casos, pues ya es evidente, Guatemala ha preferido mejor que sean juzgados en Estados Unidos, teniendo la posibilidad de Guatemala también de juzgarlos, pero ahí se da la teoría de la ubicuidad. Se comete el delito, ya sea en el lugar donde se realizó la acción o donde se produjo el resultado. Con eso estamos hablando prácticamente de el lugar donde se produce el resultado. Y con eso cerramos los elementos objetivos del tipo. Objetivos, que vuelvo a repetir, bien jurídico tutelado, sujetos activo y pasivo, acción o conducta y objeto donde recae la acción. Ya el próximo jueves vamos a entrar a ver lo que son los elementos subjetivos del tipo. Hoy vimos los elementos objetivos del tipo. Objetivos. Ya con tipos penales simples, tipos penales complejos, tipos penales complejos acumulativos o alternativos, tipos penales. Ya el próximo jueves entramos de lleno a los elementos subjetivos del tipo, que ustedes saben que es el dolo y la culpa. Y esto es realmente todo el tipo penal, elementos objetivos y los elementos subjetivos. ¿Comentarios o dudas, compañeros? Por favor, perdonen. Y disculpe una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato?
Ya se lo dije cuando le dije que el homicidio es un tipo penal simple porque necesita una sola conducta, matar. Y el asesinato es un tipo penal complejo, complejo acumulativo, porque necesita por lo menos dos conductas: matar y cualquiera de las que describe el 132. Y el ejemplo que di fue el de la alevosía. El de la alevosía es simple y sencillamente cometer el hecho asegurando el resultado. Cometer el hecho donde la víctima no se puede defender. Imagínese a un secuestrado que está encadenado y ahí lo matan. No es homicidio, ahí es asesinato, porque lo hizo con alevosía, porque el secuestrado no se puede defender. ¿Estamos? Don Milton. Sí, Lick, gracias, muy amable. Otro comentario, duda, compañeros, por favor. Solo para quedar claro, es el bien jurídico tutelado, el sujeto, la conducta y el... Sujetos, activo y pasivo. Conducta y ¿Sí? objeto donde recae la acción. Ah, está bien. Gracias, Lick. Elementos objetivos del tipo. Ya el jueves vamos a ver los elementos subjetivos del tipo. Esa parte. Bien, compañeros, nos miramos el próximo jueves entonces. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Noche. Disculpe, una consulta. Gracias, Lick, buenas noches. Licenciado, disculpe Que manda perdón, doña Dora, perdón. no tenga pena, Lick, disculpe usted, con lo de los que tenemos pendientes notas, Lick, disculpe. Ah, sí, no se preocupen que lo estamos arreglando. Ustedes tranquilos, no se preocupen Bueno. que va a haber su nota, va a haber su nota. Gracias. No se preocupen. Gracias, Lick, muy amable, feliz noche. Licenciado. Muchas gracias. Feliz noches. Doña Cristi, Feliz noche, licenciado. igualmente, gracias. Doña Cristi, levantó la mano doña Cristi, pero no, bueno. Feliz noche para todos. No, licenciado, me equivoqué. Se cuidan, buenas noches, gracias, a la orden. Feliz noche, licenciado. Gracias.